Bueno, como este domingo, 14 de noviembre, es el Día Mundial de la Diabetes, en nuestro programa de Vivir Liviano, nuestro programa de calidad de vida, decidimos que va a ser el último encuentro del 21, esté relacionado justamente con charlar un poquito sobre la diabetes y cómo vivir con diabetes. Así que vamos a empezar. Justamente a compartir pantalla, no sé si lo ven. ¿Se ve? Euge, ¿lo ven? Sí, se ve. Un poco chico, perfecto. Pero se ve. A ver, seguir con la próxima. Bien, bueno, yo soy la doctora Estrella Menéndez, soy médica especialista en nutrición, estoy especializada en diabetes, fui en la Sociedad Argentina de Diabetes, fui la directora del curso de especialistas, y también mi tema de mayor investigación y de lo que más me gusta en diabetes es justamente la alimentación. Fui directora del curso de dietoterapia en diabetes y actualmente soy subdirectora del curso de conteo de hidratos de carbono, que es una técnica muy específica de educación nutricional para gente que tiene diabetes tipo 1. Y bueno, la primera pregunta, ¿qué es la diabetes y cuántos tipos de diabetes conocemos? Y la realidad es que la diabetes es un conjunto de enfermedades, no hay una sola, son distintas, están provocadas por un déficit absoluto o relativo de una hormona muy importante en nuestra vida, que es la insulina. La insulina es la hormona como el banquero, la hormona que puede metabolizar toda la proteína, la grasa o el hidrato que nosotros consumamos, es la que se lleva los dólares, los euros o los pesos a los distintos bancos, que son nuestras células, y puede ser que cuando falla un poquito, cuando falla mucho, se generan algunas de estas enfermedades que se denominan comúnmente diabetes. Cuando falla la insulina, produce una alteración en el metabolismo que se observa específicamente y se diagnostica en el metabolismo de los hidratos de carbono, es decir, que sube el azúcar en sangre, la glucemia, y esto genera la aparición o el diagnóstico de diabetes. Lo cual no significa que las grasas no estén alteradas o que las proteínas no estén también alteradas, pero nosotros lo medimos a través del aumento de la glucosa en sangre, de la glucemia. ¿Y cómo es la cantidad de personas que tienen diabetes? De 100 personas que tienen diabetes, más o menos 80 tienen diabetes tipo 2. Es una verdadera pandemia, más de 400 millones de personas en el mundo tienen en estos momentos diabetes tipo 2. Un porcentaje del 10% tienen diabetes tipo 1, y hay otro 10% aproximadamente que son otro tipo de diabetes, la diabetes MODY, que es una diabetes con mucha carga genética, la diabetes LADA, que es una diabetes autoinmune que se va a transformar lentamente en una diabetes 1, a veces una pancreatitis importante genera una diabetes secundaria, y la diabetes gestacional, que al grosso modo es la que ocurre durante el embarazo, después de la semana 24 a 28 de un embarazo, cuando sube la glucemia se denomina diabetes gestacional. Por una cuestión de absoluta prevalencia, yo hoy voy a hablar sobre diabetes tipo 2. Si al finalizar alguien tiene alguna duda sobre algunos de los otros tipos de diabetes o sobre diabetes tipo 1, la podemos charlar, pero mi charla hoy, Vivir con diabetes, es cómo hacer con la diabetes tipo 1, que en estos momentos es un verdadero problema de salud pública, dado la gran cantidad de gente que la padece, y que además no tiene síntomas al principio, por lo tanto mucha gente puede pasar muchos años teniendo diabetes y más o menos el 50% de las personas la tienen y no lo saben. A diferencia de las otras, que son más charlatanas, que la diabetes tipo 1 aparece de repente y la gente se entera que la tiene, la diabetes tipo 2 es mucho más silenciosa y eso a veces hace complicaciones con respecto a su tratamiento. La diabetes tipo 2 es más frecuente en la gente adulta, después de los 50 años. Ahora se ve también en niños y adolescentes por el sobrepeso o la obesidad. Generalmente hay gente de familia, en la familia de primer grado, los padres, a veces los abuelos, a veces algún hermano que tiene diabetes, es decir, que tiene una pequeña carga genética.
pero ella tiene una familia muy interesante porque es la hija de la obesidad y del sedentarismo. Mamá obesidad y papá sedentarismo, o viceversa, como lo quieran denominar. Es la hermana de la hipertensión y de los triglicéridos altos, y por supuesto es la madre de todas las enfermedades vasculares, cerebrovasculares, cardiovasculares, renovasculares, las enfermedades vasculares del pie, la claudicación intermitente, etcétera, etcétera. Esta familia, donde la diabetes tipo 2 es hija, es hermana y es madre, genera más o menos el 70-80% de todas las enfermedades crónicas que tenemos en estos momentos en el mundo, y es un gran problema de salud pública. Por eso es interesante charlar sobre diabetes tipo 2 y discutir sobre la misma. ¿Qué características tiene la diabetes tipo 2? Bueno, para entrar en el valle, en el jardín de la diabetes tipo 2, nosotros tenemos que atravesar dos columnas. Sin estas dos columnas no hay diabetes tipo 2. La primera se llama resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina empieza en el músculo sedentario. Yo les dije que el papá o la mamá, como ustedes quieran, es el sedentarismo. El músculo forma parte del 45% de nuestro cuerpo, más o menos. Por lo tanto, piensen que una persona que pesa más o menos 100 kilos tiene 45, 48 kilos de músculo. El músculo en reposo, sentado, acostado, mirando televisión, trabajando con la compu, quema solamente grasa, consume solamente grasa. Pero es importante que coma una determinada cantidad de glucosa de la sangre. Cuando está sedentario, el músculo necesita que la insulina abra la puerta para que entre la glucosa. Claro, la insulina llama a la puerta del músculo y le dice, tenés que tener el paquete de glucosa que viene por acá. Y el músculo le dice, no necesito glucosa, estoy bien con la cantidad de grasa que tengo. ¿Para qué necesito glucosa si yo no me voy a mover en el día de la fecha? Estoy trabajando 10 horas y luego me voy a mirar televisión. Entonces, la insulina, que tiene que hacer su trabajo, sale en más cantidad. Entonces, sale en más cantidad, el músculo le dice lo mismo, sale en más cantidad, el músculo le dice lo mismo, hasta que la insulina sale a los gritos, una gran cantidad de insulina, y el músculo dice, bueno, tanto que joroba y tanta cantidad de insulina, abro la puerta y meto un poco de glucosa. Esto es lo que va generando con el paso de los años la resistencia a la insulina, que empieza en un músculo que no se mueve. Y esto lleva a que otro órgano muy importante, que es el hígado, tenga que hacer el trabajo que no puede hacer el músculo, que no hace el músculo. Y entonces metaboliza mucho la glucosa, se va engrasando y se va complicando el tema. Y la segunda columna es la insulinopenia, es decir, cuando salió tanta insulina por la resistencia a la insulina, a veces uno tiene 25, 30, 40 microunidades de insulina en ayunas, es decir, que el cuerpo hace una gigantesca movida con la cantidad de insulina que larga para evitar que aparezca la diabetes. Pero bueno, en algún momento, si nosotros venimos con un páncreas que heredamos de papá que tenía diabetes, o de mi mamá que tenía diabetes, o de la abuela que tenía diabetes, ese páncreas viene con una cierta falla que dice, bueno, yo largo insulina hasta un cierto punto, más allá de este punto voy a empezar a fallar. Y ahí el páncreas se agota, no se agota del todo en la diabetes tipo 2, nunca, salvo muchos años pasada la enfermedad, pero el páncreas empieza a largar menos insulina de la que se necesita para mover al músculo, para que el músculo pueda meter un poco de glucosa, y entonces empieza a subir la glucemia en la sangre y uno hace el diagnóstico de diabetes tipo 2. Es decir, que nosotros necesitamos resistencia a la insulina, pero necesitamos que en algún momento la insulina sea menos de la que nosotros necesitamos para que aparezca la diabetes. Las dos cosas. Si nosotros tenemos resistencia a la insulina, pero el páncreas sigue respondiendo porque no tiene genética, el páncreas sigue largando, tendremos otros problemas por la resistencia a la insulina, pero no vamos a tener diabetes tipo 2. Y acá viene la pregunta del millón. Hay 400 millones de personas con diabetes tipo 2. ¿La diabetes se puede prevenir? Y vamos a ver qué es lo que tendríamos que prevenir, cuándo tendríamos que prevenir, y es lo que se llama prediabetes. Así que tomen nota, acá estamos tomando nota, de estadios o momentos en los cuales nosotros decimos, bueno, si seguimos así vamos a la diabetes, esto sería una prediabetes, habría que empezar a ver qué se puede hacer. La primera es la hiperglucemia en ayunas, un nivel de glucemia en ayunas entre 110 y 125 miligramos por decilitro, repetido por lo menos 2 veces. Si lo tenemos una sola vez,
no alcanza, hay que repetirlo 2 veces positivo, 115, 125, tenemos prediabetes. La otra es la intolerancia a la glucosa. Nosotros tenemos por ahí en ayunas un valor bien, 100 o 90, pero el médico nos pide un test de tolerancia, una prueba, nos da una carga de glucosa en azúcar, en agua, y si a las 2 horas nosotros tenemos un nivel, a las 2 horas de haber tomado la glucosa, tenemos un nivel entre 140 y 199, ahí nosotros somos intolerantes a la glucosa, y este es un momento en el cual ya se piensa que el páncreas no puede lidiar con esta cantidad de azúcar, y entonces, que esto sería más o menos 700 centímetros cúbicos de Coca-Cola, ¿no? No es que es tanta cantidad. Y entonces, bueno, si tenemos un 150, un 170, estamos en un estadio de prediabetes y hay que hacer alguna cosa. Y si no tenemos alteraciones glucémicas, pero tenemos los triglicéridos altos, tenemos hipertensión, ya dijimos que estas son hermanas de la diabetes, aumenta el perímetro de cintura, tenemos sobrepeso, obesidad, tenemos parte de la familia, también estamos en condiciones de ver qué podemos hacer con estos datos. Hay muchos estudios de prevención, uno de los más importantes, después de este ya no se hicieron más, el Diabetes Prevention Program es un estudio americano, que tomó más de 3.000 personas y que se las dividió en 3 grupos. A uno se les dio palmaditas en la espalda y siga participando, el grupo que fue como placebo. Al otro se le dio metformina, tomar 2 dosis de metformina por día. Y al tercero se le dio un cambio en el estilo de vida, con mucho tratamiento con respecto a eso y con mucho seguimiento. Lo que se observó es que del grupo placebo, cada 100 personas, 28 se hacían diabéticas, en el de metformina 21, y en el de estilo de vida 14, es decir, que la mitad, entre no hacer nada y hacer algo, la mitad de las personas podían salir de la prediabetes, podían prevenir la aparición de la diabetes. ¿Qué sería el estilo de vida? Bueno, el estilo de vida era disminuir entre el 5 y el 7% del peso actual, es decir, nada, en 100 kilos bajar 7. Caminar 30 minutos por día a paso rápido, al paso más rápido que uno pueda, o 210 minutos por semana. Aumentar la ingesta de fibra y disminuir la ingesta de grasa saturada. La ingesta de fibra se aumenta comiendo frutas y verduras, comiendo granos enteros, comiendo más alimentos integrales, comiendo muchas legumbres, muchas nueces, muchas semillas. Todos esos alimentos tienen mucha fibra, y bajar la ingesta de grasas saturadas. La grasa saturada se encuentra en todos los alimentos de origen animal. Carnes, quesos, lácteos, etc. Esto disminuye un 58% la aparición de diabetes, es decir, que fíjense qué interesante, con estos pasos, que no son tan difíciles probablemente, nosotros podemos tener una disminución del riesgo de tener una diabetes, si tenemos una prediabetes, del 58%. Tomar solo metformina nos disminuye el riesgo un 30%, es decir, muchísimo menos. Por lo tanto, siempre es más importante, porque la metformina da un mensaje un poco trucho. Le dice al músculo, che, hay déficit energético, y el músculo capta más nutrientes. Pero en principio el ejercicio le da al músculo un mensaje en serio. Che, estamos moviéndonos, tenemos que consumir nutrientes, y ahí cambia por completo el perfil de la resistencia a la insulina y el perfil de una de las columnas de la diabetes tipo 2. Es decir, cuando nuestro músculo se pone activo, lo va a ayudar al hígado y disminuye la resistencia a la insulina. Y nuestro pobre páncreas, que estaba deprimido, puede empezar a hacer una buena terapia y puede rehabilitarse. Acá lo tenemos al páncreas en el sillón del psicoanálisis, rehabilitándose de su insulinopenia y volviendo a producir una cantidad de insulina que es la que el cuerpo necesita, un poquito menor, porque el músculo y el hígado se pusieron las pilas, especialmente el músculo. Ahora bien, puede ser que yo ya tenga diabetes de hace mucho tiempo, y además, como venimos diciendo, más o menos un 60% de gente puede prevenir su diabetes. Otras veces, por las causas que sean, a veces porque hay otras alteraciones, etc., la diabetes por ahí no se puede prevenir, no la puede prevenir todo el mundo, pero si de 400 millones el 60% lo puede prevenir, ustedes fíjense qué mejoría interesante en la salud pública que tendríamos. Entonces, ¿cómo me tengo que cuidar si ya tengo la enfermedad? Bueno, lo primero es aumentar la fibra. Esta sería la farmacia número 1. Y piensen ustedes que 16 diferentes verduras en la semana disminuyen un 60% de riesgo de diabetes,
comparado con quienes consumen 10 verduras distintas por semana. Es decir, que yo lo primero que tengo que hacer es sacar la cuenta a ver qué como. ¿Cuántas verduras como por semana? Si yo como ensalada y es lechuga, tomate, cebolla, lechuga, tomate, cebolla, bueno, primero trato de llegar a 10 y luego trato de llegar a 16. Agrego brócoli, coliflor, repollo, repollito de Bruselas, brotes de soja, apio, espinaca, hinojo, etc. Y trato de mantener 16 distintas verduras por semana. Después mi alimentación. Trato de tomar agua en vez de todas esas bebidas fabricadas con azúcar o con edulcorantes que son bastante parecidos porque también dan un mensaje trucho. La mitad de mi plato vegetales crudos o cocidos, algo de aceite, siempre alguna fruta de postre, una porción de cereal, especialmente aquellos que vienen integrales, y una porción de proteínas vegetales como las legumbres que tienen tanta fibra, o animales utilizando carnes magras, tratando de bajar las grasas saturadas que pueden aportar. Con una alimentación así probablemente esté dando un paso muy interesante en mi salud. Y fíjense, lo que aumenta la glucemia en principio son los hidratos de carbono. Entonces acá les traje fotos de alimentos que tienen hidratos de carbono, pero 20 gramos de hidratos de carbono y son unas pocas gomitas. Son una cantidad un poco mayor de pasitas de uva. Fíjense la uva que siempre fue usada como que era tan mala para la diabetes. Fíjense la uva y la manzana, que tienen la misma cantidad de uva que de manzana, la misma taza, aportan los mismos gramos de hidratos de carbono. Y los tomatitos cherry, que tienen la mitad de hidratos que la uva, o que la banana, o que la manzana, o que la pera, bueno, puedo comer una porción más grande. Y fíjense acá qué cantidad de verduras en el día me aportan, en el plato me aportan 20 gramos de hidratos de carbono, comparado con esta triste tostada que me aporta también 20 gramos de hidratos de carbono. Fíjense que, bueno, menos palabras y más gráficos muchísimas veces son mejores para comprender por dónde va la cosa. Les cuento que los humanos podemos comer 300 o 400 gramos de hidratos de carbono en el día, eso es mucho. Lo ideal es una alimentación que aporte entre 150 y 200 gramos de hidratos de carbono, y con las alimentaciones bajas en hidratos de carbono son aquellas que aportan menos de 130 gramos de hidratos de carbono. Pero igual, están autorizadas las verduras, están autorizadas las frutas, y hay que tener bastante más cuidado con estos alimentos, los azúcares o las harinas, que traen mucha más concentración de los hidratos de carbono. Cuidar mucho la balanza y caminar. Fíjense cómo todos podemos caminar o hacer un ejercicio más intenso, bailar, nadar, hacer una clase de gimnasia, hacer pesas, pero caminar es económico, lo puedo hacer en cualquier momento, lo puedo hacer varias veces por día, camino a la mañana, camino a la tarde, camino un rato a la noche. ¿Qué conductas saludables además tengo que tener con respecto al ejercicio? Bueno, tratar de meter el ejercicio, si no puedo hacer una clase de gimnasia, si no puedo ir al gimnasio, meter el ejercicio en mi vida. Ir al trabajo caminando o en bicicleta, utilizar las escaleras en vez de los ascensores, visitar otros escritorios, ser poco eficiente en el transporte de elementos. Llevo un papel, luego llevo otro, en vez de mandarlo por mail, lo voy personalmente de un escritorio a otro. En casa llevo una toalla del baño al lavadero, luego busco otra toalla, lavo un plato y lo seco y lo llevo y después llevo otro, es decir, ser poco eficiente. Estoy haciendo de esa manera más cantidad de pasos y eso suma. Hacer una caminata ligera antes y después de comer, baja la glucosa, y hacer actividades cotidianas con energía, como limpiar la casa, pongo música y bailo mientras limpio los vidrios, jardinería, los transportes de sustancias que son interesantes en la casa, etc. Consulto al médico y tengo una buena relación fluida con mi médico, porque esto es muy importante y ahora lo vamos a ver. Es interesante que si yo tengo diabetes el médico me diga, no me tengo que controlar todos los días, pero sí saber en qué momentos del día tengo más alto, si mi glucemia está más alta en ayunas, si mis glucemias están más altas después de comer, a las 2 horas después de almuerzo o cena. ¿Por qué? Porque es bueno que yo sepa más o menos cómo están mis glucemias, si están estables, si tienden a subir, porque a veces yo puedo tener una infección, puedo tener cualquier infección, desde una bronquitis, una infección urinaria, un padrastro, un abscesito en el dedo, cualquier cosa. Y eso me va a subir la glucemia. Y realmente ahí tengo que ver cómo está mi glucemia, si suben poco, si suben mucho.
ante una infección, si me dan un corticoide, porque tuve un problemita, me contracturé la espalda, me dieron un corticoide en la guardia, ahí es bueno que yo me haga controles. Es decir, que una persona con diabetes tipo 2 no se tiene que hacer 3 o 4 controles en el día, pero tiene que saber más o menos cómo van sus glucemias. Esto es muy interesante. También es interesante que se lo cuente al médico. Si siempre la glucemia que está con problemas es la de la mañana, la del ayuno, cuando yo me pasé 12 horas sin comer, o 8 horas sin comer, es distinto que la que sube después de que yo comí. Los tratamientos tienen que ser diferentes. Y luego, bueno, tenemos la medicación. Y la medicación a veces es un problemón, porque tenemos para el colesterol, la aspirina, para la presión, para la diabetes, para el corazón, para la gastritis, por toda la pastilla que tomamos. Tenemos una gran cantidad de medicamentos. Entonces, esto es muy importante en nuestro cuidado. ¿Qué hacemos con todos estos medicamentos? Lo primero es tratar de cumplir las indicaciones que me da el médico. Después, repasarlas con el médico en las distintas consultas. Primero porque voy a 3 médicos y todos me dan indicaciones distintas, a veces se superponen, a veces no sé qué hacer con lo que dijo uno con otro. A veces es interesante tener a uno de los médicos como el médico de cabecera, el clínico muchas veces es el que hace esto, y ordena toda la cantidad de pastillas. Hay que repasarlas. A veces los médicos damos lamentablemente las indicaciones en 15 segundos, y además ya sabemos cómo se dan, entonces nos aburre repetir por 10ª vez en el día la metformina en qué momento hay que tomarla. Y a veces uno cambia de médico y el médico tiene indicaciones distintas porque le gusta más una pastilla en un momento o en otro. Entonces hay que repasarlas con el médico y si tenemos varios médicos, a uno hay que pedirle que haga el repaso general y así estamos más seguros. Después tenemos que hacernos el diagrama. Y ese diagrama llevarlo con nosotros. El papelito de cuándo tomamos, qué tomamos, cómo lo tomamos, dónde lo tomamos. Esto es muy trascendente. Si me olvido, tengo que decírselo al médico, porque los médicos tenemos la idea de que nosotros damos las indicaciones y las indicaciones se cumplen. Esto es una idea muy narcisista que tenemos los médicos. A veces las indicaciones no se cumplen porque, bueno, nos olvidamos, no las pudimos comprar, perdimos la receta, el médico se fue de vacaciones y no tenemos la receta, la receta se hizo mal y hay que cambiarla. Es decir, no tenemos dinero para ese medicamento que es muy caro, nos olvidamos, perdimos. Bueno. En ese caso, a veces queremos probar cómo nos va sin tomar esa pastilla, a veces pensamos que esa pastilla nos hace daño, no nos animamos a decirlo, entonces mejor no la tomamos. Bueno, lo importante es decirlo, porque si no el médico tiene como la tendencia de que, bueno, el tratamiento que le di no funciona porque la glucemia está alta, le doy más, o le doy una dosis más alta, o cambio la medicación, o pongo medicamentos nuevos. Y la verdad que muchas veces uno dice, mira, yo no la pude tomar por tal o tal causa. Bueno, uno como médico entiende que a lo mejor ese valor de glucemia alta está relacionado con que ese tratamiento no se cumplió del todo efectivamente, y por ahí uno da un changüí de 2 o 3 meses para, bueno, trata de cumplirlo y vemos qué hacemos. Esto es súper importante, tener confianza en repasar las indicaciones con el médico, tener un médico que haga que las indicaciones fluyan, y si me olvidé, si tuve algún problema, poder decirlo, para poder armar otra estrategia. Conocer para qué es cada pastilla. Me dan para la diabetes. ¿Cuáles son para la diabetes? ¿Cuáles son para la presión? ¿Cuáles son para el colesterol? Conocer los nombres de las drogas. No es lo mismo tomar atorvastatina que rosuvastatina. Entonces, si yo voy a la farmacia y no sé si tomo atorva o rosu, estoy complicado. Y también las distintas marcas. Muchas pastillas tienen muchas marcas. Bueno, saber 3 o 4 de cada está bueno. Esto forma parte de cuidarnos. Forma parte de decir, bueno, porque a veces cuando la pastilla yo no la puedo comprar porque es cara, a veces es cara una, y a veces hay marcas que también son buenas, que son la mitad de baratas y se pueden usar. Y eso lo podemos hablar con el farmacéutico o podemos hablar también con el médico. Y conocer el gramaje. ¿Tomo 100 miligramos de losartán para la presión? Bueno, no puedo decir que tomo 10 miligramos de nalapril, porque ahí armo un lío con mi diagrama. Entonces, aprender el gramaje, los nombres, las marcas, los horarios, y decirlo si tengo algún inconveniente con semejante cantidad de pastillas. A veces hay gente que toma 20 medicamentos, es bueno tenerlos, saber qué son y para qué son. Después saber si puedo hacer el picnic. La hemoglobina glicosilada, también este es las siglas, que es bueno saber que existen, es un promedio de las glucemias de los últimos 60 días. Es bueno que yo sepa cómo fueron mis hemoglobinas glicosiladas en el último año. Si las tengo menos de 7 en una diabetes tipo 2, estoy para el picnic. Es decir, estoy en un momento, estoy protegido bajo la sombrilla del 7. Si estoy en un 7,2, en un 7,5, en un 7,8, y es esporádico, me pasó una sola vez, y después estoy en 6,9, charlamos con el médico qué es lo que me pasó.
Si no, me pasó que me olvidé la pastilla, por ejemplo, o me pasó que tuve más fiestas, o me pasó que dejé de hacer ejercicio. Y de esa manera podemos rearmar el tratamiento para tratar de estar por debajo del 7. Ahora hay otros medidores, más allá de los que les mostré, que hablan de rango. El rango está entre 70 y 180. 70 en ayunas, después de mucho tiempo sin comer, menos de 70 es hipoglucemia, es bajón de azúcar y es peligroso. Más de 180 no debería, hasta 180 después de comer está bien. Si yo estoy el 70% del tiempo en rango, estoy bien controlado. Así que hemoglobinas glicosiladas menores de 7, y 70% de tiempo en rango, estoy con la glucemia en casa, encuadrada, en lugar seguro. Acá tenemos una foto del cuerpo humano con los vasos azules, que son las venas, que estas mucha trascendencia no tienen en diabetes, pero sí las rojas, y al lado de este grupo de venas y arterias, y de capilares, que son los más chiquititos, vienen los nervios, todos los filetes nerviosos que hacen que estos vasos funcionen y que nuestro cuerpo también funcione. Todo este equipo, todo este grupo de vasos y de nervios se pueden alterar porque tienen proteínas donde la glucosa cuando está de más se puede pegar. Entonces, en los grandes vasos puede ocurrir algo que se llama la macroangiopatía. Macro de grande, angio de vaso y patía de enfermedad. Cuando pasan los pequeños vasos en los vasitos chiquititos de los órganos más pequeñitos, es la microangiopatía, micro de chico, angio de vaso, patía de enfermedad, y cuando están atacados los nervios o cuando la glucosa se pega en los nervios y hace lío, es la neuropatía. Neuro de nervios, patía de enfermedad. Digo, para que uno pueda entender lo que dicen los médicos, hablamos de la macroangiopatía tan contentos, ¿no? Como si habláramos del cielo, y la gente dice, ¿qué me habrá dicho? ¿Qué me quiso decir? Bueno, esto es lo que significa. Y acá tenemos los asesinos de estos vasos y de estos nervios son el azúcar descompensada, el cigarrillo, que es uno de los mayores asesinos que tenemos, el colesterol alto que no lo controlamos, y la presión arterial elevada que tampoco controlamos. Por supuesto que el pucho hay que sacarlo de nuestras vidas y después tratar que los otros 3 muchachos estén en los valores, como dijimos, en rango, controlados con medicación o controlados con cambios en el estilo de vida, como sea necesario, pero lo tenemos que tener muy bien. Porque si no empiezan a aparecer problemas en distintos lugares. Entonces, ¿cómo cuidarnos de todos estos temas? Los primeros son los pies. Los pies tienen nervios, tienen vasos pequeñitos y tienen vasos grandes. Entonces es importante, bueno, esta foto a mí me encanta porque esta foto habla de que lo primero que tenemos que hacer es elegir todos, no solamente las personas que tienen diabetes, sino todos, zapatos que sean cómodos, donde los pies no estén como sardinitas en lata, todos achicharrados, porque ahí pueden empezar a aparecer problemas. También revisar los pies todos los días. Es importante que yo me revise los pies, que vea si tengo honguitos en los dedos, que vea cómo están mis uñas, que vean si salen callitos que hago, si sale alguna llaga, alguna ampollita. Y algo que es muy importante es verme la planta del pie. Entonces pongo un espejo, si no me puedo dar vuelta al pie y mirármelo, pongo un espejo y me miro la planta del pie, o le pido a otra persona, un familiar, que mire la planta del pie y vea que no haya un callo, que no haya una ampolla, que no haya una lastimadura, que no haya una mancha roja. También evaluar si están hinchados, evaluar si están muy secos, si tengo que ponerles crema. Crema para diabetes no hay ninguna específica. Una muy buena crema, cualquiera de las buenas cremas que andan por ahí, pueden ser usadas de marcas conocidas, de marcas, vamos, yo voy a dar 2 marcas, para cualquiera de las 2 son buenas, una Dermagloss terapéutica o una Factora E terapéutica, son buenas cremas, pero también pueden ser cremas las que utilizan tipo Nivea o otras marcas, no hay cremas específicas. La importancia de la crema es que si tengo la piel muy seca, porque la diabetes es una enfermedad deshidratante, porque el azúcar sube, baja el agua, entonces que yo me hidrate con una buena crema, y ya estamos. Y si yo tengo mucha tendencia a que los pies me transpiran y que están siempre mojados y salen las medias y salen húmedas y cosas por el estilo, tengo que poner alcohol. Es decir, tengo que deshidratarlos. Si estoy en el otro extremo de pies muy húmedos, tengo que ponerles algo que los seque. Después, bueno, me lavo los pies todos los días. Si no me voy a bañar, es aconsejable que me lave, me seque con un jabón muy suave.
me seque los pies, me seque muy bien entre los deditos. A veces un secador de pelo a temperatura suave seca entre dedos de una manera mejor que una toallita. Y es muy importante, bueno, que haga ejercicios específicos para los pies, para mejorar el retorno venoso si están hinchados, para mejorar toda la sensibilidad. Que use zapatos cómodos y que no ande descalzo. Si yo tengo una diabetes de larga data, es interesante que no ande descalzo. Que cuando vaya a la playa no camine por la arena caliente, porque a veces los nervios están un poquitito alterados y yo no siento demasiado bien, entonces mejor con unas ojotas hasta la orilla del mar. Tengo que tener cuidado si el pavimento está caliente, si el piso de mi jardín está caliente, andar con ojotas. Y cuando voy a la calle, cuando tengo que hacer caminatas, con unas buenas zapatillas y con unas medias de algodón, no medias de nylon. A veces las medias de nylon nos traen más transpiración, unas buenas medias de algodón y un buen par de zapatos o de zapatillas cómodos que nos ayuden a caminar. Así que estas serían las cosas que tengo que tener en cuenta. Además, con respecto a los nervios de los pies, tratar de no usar bolsas de dormir o almohadillas térmicas con temperaturas elevadas. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Y es interesante que para cortarme las uñas, para arreglarme estas callosidades, etc., yo me maneje con un podólogo, si es posible con un podólogo que se ha recibido en la Facultad de Medicina y que tiene su certificación. Algunos se certifican específicamente también en tratar personas que tienen diabetes. Entonces ellos van a cortar bien las uñas, las van a limar, no van a usar objetos punzantes, y si ellos ven alguna cosa que les llama la atención, en general algunos avisan al médico, o si no le dicen a la persona que consulte al médico si hay alguna cosa que llama la atención. Así que eso es sumamente interesante, y nosotros lo tenemos que considerar con respecto al cuidado de los pies. El otro tema que es sumamente importante es el tema de los dientes. Los dientes también pueden sufrir, los dientes sufren cuando el azúcar está alto y se produce una periodontitis, y también cuando nosotros, es decir, cuando nosotros tenemos, no porque el azúcar esté alto, sino que tenemos la glucemia bien y de repente tenemos una infección en los dientes o una infección en las encías, como con cualquier infección puede subir la glucemia. Así que la glucemia alta trae lío en el diente y cuando el diente tiene algún problema sube la glucemia. Es como un círculo que se retroalimenta. Es importante visitar al odontólogo por lo menos una vez al año, pero a veces es cada 6 meses. Siempre cuidarnos de limpiar los dientes en ayunas y después de las comidas, así que limpiarnos los dientes 3 o 4 veces en el día es muy aconsejable, con una pasta de dientes que no sea muy abrasiva, de esas que te dejan el diente blanco pero van generando una abrasión, no son aconsejables, sino pastas de dientes suaves, cepillo de cerdas suaves. Tenemos que ser muy insistentes en el tiempo de cepillado, pero no ser muy agresivos con el cepillado. Pasarnos el hilo dental, especialmente después de las comidas, y especialmente si en las comidas comimos alimentos con fibra, y tener mucho cuidado con la ingesta de alimentos dulces. Ahí tenemos que cepillarnos un poquito más. La periodontitis, la gingivitis o las caries son estas infecciones dentales que pueden provocar elevación de la glucemia. Siempre las tenemos que tener en cuenta. Después tenemos que tener en cuenta también que los vasos pequeñitos y los nervios pequeñitos del oído, el oído nos sirve para la audición y para el equilibrio. Entonces, si nosotros estamos escuchando peor, si estamos viendo que no nos entienden a veces cuando hablamos, o que nos mareamos, o que tenemos vértigo, es interesante ir a ver al otorrinolaringólogo que nos haga todas las maniobras y los estudios para ver cómo está nuestra audición y nuestro equilibrio. Y en base a eso, bueno, tener en cuenta que la glucemia cuando está elevada puede traer alguna alteración en el oído o alguna alteración también en el equilibrio. Esto lo tenemos que tener en cuenta. Con respecto a la vista, es muy interesante que nos hagamos controles, porque también nuestros vasos pequeñitos de la retina, con las variaciones glucémicas, pueden pasar un rato feo. Entonces,
tenemos que pedir, o los médicos pedimos varias cosas, y tenemos que saber que son todas las que miden cosas distintas. Es decir, la agudeza visual en realidad es como vemos, y nos dan anteojos para lejos, para cerca, etc. La agudeza visual en realidad no está muy modificada por la diabetes. Uno lo pide porque es el control oftalmológico básico, pero la gente a veces dice, no, ¿para qué me voy a hacer un fondo de ojo si yo veo bien? Bueno, la agudeza visual no tiene nada que ver con el fondo de ojo, así que yo tengo que hacerme una agudeza visual para tener calidad de vida, si necesito un par de anteojos para una cosa o para otra, pero no necesariamente por el tema de la diabetes. La tonometría nos va a medir la presión dentro del ojo, y ahí es importante porque hay una enfermedad que es el glaucoma, que con unas gotitas o con algún tratamiento específico se puede solucionar, y si no puede traer un problema importante en el ojo. Entonces es importante que también en el examen habitual de la vista se pida una tonometría, aunque tampoco tiene una relación directa con la diabetes. Lo que sí tiene una relación directa con la diabetes es el fondo del ojo, que como su nombre lo indica, se mide lo que se ve atrás de toda la estructura del ojo, donde está nuestra amiga retina. Y ahí es sí donde se puede ver en los vasos chiquititos, puede haber alguna hemorragia, o cómo están los nervios. Y hay un estudio nuevo, que es la tomografía computada de ojo, el OCT, que es un estudio que ve cómo está la mácula, y también a veces esto se altera en la diabetes, y hay que hacerse un estudio este estudio más completo, para evaluar qué nos está pasando con la vista, o si tenemos todo perfecto, no preocuparnos hasta el año siguiente y volver a hacernos el control. En el fondo de ojo también se ven cosas de un ojo que está sufriendo los embates de la presión, no solamente de la diabetes. A veces no hay signos de que haya un problema por diabetes, pero sí, a veces los oftalmólogos dicen, pero acá la presión parece alta porque hay ciertos signos de que la presión pudo estar alta y pudo haber complicado alguno de los vasitos chiquitos del ojo. Entonces eso también sirve, el fondo de ojo, nos sirve para controlar desde forma indirecta nuestra presión y nuestra diabetes. Tenerlo muy en cuenta y hacernos todos los estudios en forma anual, y yo sugeriría siempre, o sugiero siempre, un oftalmólogo de confianza, que nos conozca como el diabetólogo y que siempre sepa cómo funciona nuestro ojo, las cositas que hizo, que él anotó en su historia clínica, son importantes a tener en cuenta a largo plazo. Y por último, nuestros amigos riñones, que también se benefician, bueno, por supuesto, de no fumar, de controlar la presión. La presión es muy complicada para los riñones, así que siempre estar seguros de que nuestra presión arterial, si necesitamos pastillas, está controlada con la medicación que tomamos. Por supuesto, el colesterol y los triglicéridos, que no están buenos para nuestra diabetes, para nuestros riñones, perdón. Y cuando nosotros ya tenemos a la creatinina, que es el marcador de la función renal, que empieza a subir, y la teníamos en 0,9 y ahora está en 1, y luego en 1,1, y subió a 1,3, bueno, esto hay que charlarlo, porque desde lo conductual la forma que nosotros tenemos más importante para cuidar los riñones es la de reducir las proteínas animales. Ya vieron que para cuidar a nuestra diabetes y poder prevenir, tenemos que tener mucho cuidado con las grasas saturadas, que el 99% están en los productos de origen animal. La única excepción de grasa saturada en el mundo vegetal es el aceite de coco. Lo demás es todo de otro tipo. Y con respecto a las proteínas animales impactan muy fuerte en el riñón. El riñón tiene que trabajar más cuando nosotros consumimos proteína animal. Si comemos poca cantidad no pasa nada, pero cuando nosotros comemos un bife argentino de medio kilo, los pobres riñones la pasan mal un rato largo, mientras detoxifican toda esa cantidad de proteína animal. Fíjense ustedes, 6 gramos de proteínas de origen animal están en un huevo, están en un yogur, o en un vaso de leche, en un vaso de yogur, o están en 30 gramos de carne, en una albondiguita, tanto de pescado como de pollo, como de cerdo, como de vaca. Cuando consumimos de origen vegetal los mismos 6 gramos, son 100 gramos de legumbres cocidas, 220 gramos de cereal cocido, 2 o 3 rebanadas de pan según el grosor de la rebanada, o una papita de 200 gramos. Estos alimentos, esta cantidad de alimentos también nos aportan 6 gramos de proteínas. Y fíjense qué interesante, 6 frutas. Cada fruta que comemos aporta 1 gramo de proteínas. Estas 6 frutas aportan la cantidad de proteínas que nos aporta un huevo o un yogur. Con lo cual, esto es muy interesante tener en cuenta, es muy importante, porque si nosotros vemos que nuestra creatinina va a subir, si nosotros tenemos la creatinina normal y está siempre en 0,8 y no se mueve,
comemos lo que comemos y está todo bien. Pero si nosotros vemos que la creatinina viene subiendo, ojo con las proteínas animales. ¿Qué hacemos cuando bajamos mucho la proteína animal? La creatinina se estabiliza. Y nosotros podemos estar más estables en una creatinina de 1,2, 1,1, 1,4. Y ahí no cruzamos el límite de una creatinina en 1,5, que es la que ya nos empieza a decir que, bueno, los riñones empiezan a sufrir porque no pueden eliminar como corresponde la creatinina, que es uno de los metabolitos de las proteínas que tiene que filtrar todos los días nuestros amigos riñones. Bueno, todo lo que les quería contar de cuidado de la diabetes está por aquí, así que voy a dejar de compartir y bueno, todas las preguntas que me quieran hacer o se las mandan por mail, Sí, acá, por chat en el chat. a Eugen. Bueno, no hay preguntas en el chat todavía, así que si alguno quiere hacer alguna pregunta, habilita el micrófono y la hace. O levante la mano y les vamos dando un orden, porque si no van a preguntar todos al mismo tiempo. Ahí está, Dora. Abrí tu micrófono, Dora. No se te escucha, Dora, tenés que abrir el micrófono. ¿Lo podés abrir vos, Eugen? Es lo que Desde estoy ahí, desde el intentando. comando. Y si no, vayan escribiendo ahora sí, preguntas por el chat. Ahí está. Me decía que el anfitrión había deshabilitado el Sí, micrófono. pero después les doy a todos la posibilidad de abrirlo también. Tengo una compañera que es diabética y recuerdo un día que me impactó muchísimo. Fuimos a tomar un café y yo pedí una ensalada de fruta y me dijo que eso para ella era una bomba neutrónica. Me gustaría saber, por qué insististe tanto con el tema de la fruta y demás, ¿por qué a ella le han dicho que eso es una bomba neutrónica para un diabético? Gracias. Bueno, es una muy linda pregunta. Viste que yo mostré 20 gramos de hidratos de carbono en frutas, y ahí estaban las uvas y las manzanas, y vos fijate que la bomba neutrónica de comerte una manzana o ese racimo de uvas equivale a una tostadita de pan blanco. Lo que le pueden haber dicho, se dicen tantas cosas sin saber los gramajes de los alimentos, así que nada, no te puedo contestar más que eso. Vos pensá, fíjate en esas dos, esta clase va a quedar, esta charla va a quedar, este encuentro va a quedar en nuestro canal, y fíjate las fotos. Esa tostadita tiene los mismos 20 gramos que la manzana o la uva. Y si vos te estás en una situación de enfermedad renal, que espero que tu amiga no lo esté, un yogur tiene 6 gramos de proteínas y 6 frutas tienen 6 gramos de proteínas. Así que yo lo de la bomba, la verdad es que no lo comparto, pero los 20 gramos son 20 gramos. Es decir, está muy bueno hacer un plato de comida que te incluya 20 gramos de cereales, una gran ensalada que son 20 gramos, fíjate el platito de 20 gramos de verduras, 20 gramos de hidratos en verduras, qué flor de ensalada que te comiste, una papa pequeñita que te va a dar unos 10 o 20 gramos de hidratos, y una fruta, y estás comiendo 60 gramos de hidratos en una comida y en otra, y está absolutamente perfecto. Es decir, eso es lo importante. A veces hay mitos, por supuesto que hay muchos mitos. Gracias, Estrella. Ahora sí empezaron a aparecer las preguntas. Yo tengo diabetes tipo 2 y se me hinchan mucho los pies. Edemas muy grandes. ¿Qué puedo hacer? Bueno, la verdad es que no lo sé, porque eso es una consulta médica. Primero hay que evaluar si uno no está tomando alguna medicación que hincha los pies, porque a veces hay unos medicamentos divinos para bajar la presión, la amlodipina, que genera hinchazón de tobillo. A veces es un tema de retorno venoso linfático, que es lo que genera hinchazón de pies, y otras veces es algún compromiso de otro tipo, cardíaco, renal, que lo tiene que evaluar el médico tratante. En ese caso, bueno, eso es una consulta médica, habría que evaluar
cuál de las distintas cosas están con un problema. Lo primero que a mí se me ocurre, hinchazón de tobillos en una persona que tiene todo lo demás controlado, es el uso de anlodipina, que es muy frecuente, es una droga que se usa mucho para controlar la presión, es muy buena, pero su efecto adverso es que como dilata todo, también dilata los vasitos chiquitos de los tobillos y se hinchan. Sí, dice que fue a muchos doctores y ninguno le da una solución. Bueno, hay que evaluar muchas cosas, indudablemente, con respecto a ese caso clínico, ¿no? Bien. Muchas gracias por la exposición. Y se pregunta, ¿la diabetes solo se da por la ingesta de alimentos o bien puede generarse por nervios, alteraciones por golpes localizados, falta de funcionamiento de algún órgano, etcétera? La diabetes tipo 2, como yo conté, se produce primero porque nuestro músculo deja de moverse y deja de comer glucosa. Entonces, lo primero que pasa es la resistencia a la insulina. Si yo no me muevo, hago que mis músculos funcionen mal y estoy abriendo la primera puerta, la primera columna para que yo tenga diabetes. Y si después tengo un páncreas, que porque tengo familiares diabéticos, viene ya como con una pequeña falla, cuando yo tenga un gran requerimiento, necesite una gran cantidad de insulina, si el páncreas no la puede aportar, empieza a subir la glucemia. La diabetes no es nerviosa. Lo que ocurre es que, bueno, yo no he hablado de diabetes tipo 1, pero la diabetes tipo 1 es otra enfermedad, es una enfermedad autoinmune, donde el páncreas se ve atacado por anticuerpos antipáncreas, antiislotes, y se deja de producir insulina. Es otro tipo de enfermedad, aunque también sube la glucemia, y uno las trata parecido, digamos, usa medicamentos, en este caso, con la gente que tiene diabetes tipo 1 usa insulina, pero a veces también se usan algunas pastillas que se usan para diabetes tipo 2. Pero lo que ocurre es que, bueno, ahí muchísimas veces, digamos, las personas que tienen diabetes tipo 1 no tienen insulina, hay que ponerla toda desde afuera, y las hormonas del estrés, las 4 hormonas que tenemos del estrés, el glucagón, el cortisol, la adrenalina y la noradrenalina, tienen la mala idea de subir la glucemia. Entonces uno dice, no, pero estoy nervioso y por eso me subió la glucemia. Sí, a todos nos sube un poco la glucemia cuando estamos estresados. Lo que pasa es que si tenemos la insulina funcionando, la insulina enseguida baja el azúcar. La gente que tiene más déficit de insulina ve que a veces está nervioso y le sube la glucemia. Y entonces, bueno, le falta insulina, hay que poner insulina de afuera o hay que hacer alguna técnica que regule, digamos, ese ascenso que generaron las hormonas del estrés. Pero esa no es la causa de la diabetes. La causa de la diabetes no es los nervios, sino en general la causa especialmente de la diabetes tipo 2 es el sedentarismo y el sobrepeso, son los grandes padres, por eso se previene en un porcentaje muy importante. Bien, acá no tiene signo de pregunta, pero me supongo que es una pregunta. ¿Los alimentos superprocesados ayudan a generar diabetes? No sé si es una afirmación o una pregunta. Bueno, como pregunta es muy interesante. En principio los alimentos procesados tienen muchos conservantes, tienen saborizantes, tienen edulcorantes, tienen estabilizantes, tienen, bueno, un montón de sustancias químicas, muchas de las cuales podrían llegar a traer resistencia a la insulina. Podrían ser, no todas, algunas no son inertes, no pasa nada, pero otras podrían tener algún efecto. Los monohidriglicéridos, el propionato de calcio, hay algunas sustancias que están escondidas dentro de las bolsitas tan agradables que andan por ahí en los supermercados, y que en realidad esas sustancias podrían ser disruptores endocrinos, es decir, podrían generar una resistencia a la insulina en algunas personas en el consumo crónico, nunca en el consumo esporádico. Si yo, bueno, comí un alimento procesado, ultraprocesado, una vez por mes no me va a pasar nada. Ahora, si como todos los días, varias veces por día, por ahí esas sustancias tienen un efecto. Eso es lo que hace que muchas veces los ultraprocesados, más allá de la cantidad de hidratos o de grasas que tengan, que también pueden influenciar, también sustancias que están adentro y que forman parte del alimento, digamos, de esa comida, podrían tener algún efecto como disruptor endocrino. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Bien.
Acá María Cristina dice, soy insulino dependiente y además celíaca. Lo último condiciona mucho mi dieta. Acepto propuesta de dieta diaria para llegar a 250 gramos de HC diarios. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo te va? Encantada de verte o de escucharte. Mucha verdura en el día, mucha fruta. Podés consumir papa, batata, choclo, podés utilizar algo de polenta. Consumir 200 gramos de carbono no es imposible teniendo, en este caso, una enfermedad celíaca. Lo que pasa es que hay que elegirlos. Las legumbres, un poquito de nueces, y con mucha más prudencia todo lo que son alimentos que tienen TAC, porque los alimentos que tienen, sin TAC, perdón, aquellos que no tienen trigo, que no tienen cebada, que no tienen centeno y que no tienen avena, en principio por ahí tienen más grasa saturada o tienen un índice glucémico, es decir, elevan la glucemia un poco más rápido. Entonces esos hay que usarlos con moderación, pero 3 galletitas sin TAC tienen 15 gramos de hidratos de carbono, así que en una cantidad moderada se incluyen y se llega bien a los 200 gramos de hidratos de carbono. Pensá que una fruta mediana tiene entre 20 y 30 gramos, así que 3 frutas en el día ya estás en 90, ya estás casi en la mitad. Estás entre 60 y 90 gramos según el tamaño de la fruta. Es decir, se puede. Bien, gracias. Acá Mariano pregunta, si uno es alérgico a la aspirina, ¿qué otro tipo de medicación o alimento la puede reemplazar? No, si es alérgico a la aspirina, tiene que hablar el médico que le indicó que hay otros antiagregantes plaquetarios que se pueden usar en vez de la aspirina. Ok. Bien, acá Nora dice, tengo insuficiencia linfática, ¿qué alimentos son perjudiciales? Glucemia 108. No, si tenés insuficiencia linfática, el drenaje linfático es el tratamiento por excelencia. No estar mucho tiempo sentado, no usar pantalones muy ajustados o medias muy ajustadas, todos los tratamientos que puedan hacer que la linfa circule lo mejor posible, mantener las piernas elevadas, etc. Y los drenajes linfáticos manuales son altamente exitosos. No hay un alimento específico, eso es un mito. Cuando uno abre internet y esto es bueno para, bueno, más o menos. Por supuesto, comer frutas y verduras tienen menos residuos, ¿no?, tóxicos en el cuerpo, pero no es que eso va a mejorar un problema de linfedema. Bien, Norma acá dice, hace 2 meses se me alteró la glucemia cuando empiezo a tomar metformina, 1 gramo a la mañana y 1 gramo a la noche. Bajó la glucemia con la metformina. La metformina es una droga que se utiliza, algunas personas la usan en prediabetes, es menos efectiva que el ejercicio y la alimentación, pero debería disminuir la glucemia, no subirla. No entendí muy bien la pregunta, si la estoy contestando. Sí, lo que pregunta más abajo dice si la va a tomar para siempre o se revierte. Y eso depende por qué la esté tomando, si es por una prediabetes o por una diabetes ya instituida, y en este caso todas las herramientas de prevención son más eficaces, es decir, caminar todos los días a paso rápido y 2 veces por semana entrar en una pileta es más eficaz que la metformina. Pero bueno, si uno no puede hacer ejercicio por la causa que sea, a veces es necesario tomar metformina. Ok. Bueno, acá otra pregunta dice que le dijeron que el aceite de coco ayuda a disminuir la glucosa. ¿Cuánto hay que consumir y cómo? Yo no he leído ningún paper científico que me demuestre que el aceite de coco disminuye la glucemia. El aceite de coco tiene propiedades, está muy indicado en las personas que hacen alimentación vegana, porque si bien nosotros las grasas saturadas no debiéramos consumir más del 7%, es decir, nosotros la grasa saturada no debiéramos comer demasiado, el 7% de toda nuestra alimentación es bastante poco. Aquellas personas que son veganas, que no comen ningún producto animal, en realidad no tienen grasas saturadas, no comen grasa saturada. El que es ovo-lacto, el huevo y los lácteos tienen grasa saturada, pero el que es vegano no.
Entonces, en ese caso, la indicación del aceite de coco es obligatorio. Tiene que comer aceite de coco o productos hechos con aceite de coco. Ahora, hay muchas sustancias que se ha comprobado que tienen efectos benéficos sobre la glucemia. Por ejemplo, la canela, el cúrcuma, la canela hay estudios interesantes, el vinagre, especialmente de manzana, el limón, disminuyen la glucemia después de una comida. Son alimentos que se han observado, que hay estudios en los mismos, aunque sean estudios pequeños, esos estudios están hechos. Con respecto al aceite de coco y el descenso de la glucemia, yo no conozco. Si me pasan el artículo, lo veo, lo estudio y lo leo, pero lo leo y lo estudio, quiero decir, pero no lo he leído nunca con respecto a su efecto hipoglucemiante. Bueno, no hay más preguntas, no sé si alguno quedó sin preguntar algo. Aparentemente no hay más. Marta. No se te escucha, Marta, habilita el micrófono. No se te escucha. Habilita tu micrófono, Marta. Ahora sí. No, que me salía que vos no me permitías hasta que finalmente me aceptó. No, me mandaron por el WhatsApp dos preguntas que estaban al comienzo, no son mías. Una era que si podía explicar algo más de la diabetes gestacional, y la otra era algo al respecto del huevo, que las puse al principio, que me las pasaron por el WhatsApp. No sé quién. Bueno, la diabetes gestacional es un tipo de diabetes que aparece durante el embarazo. En realidad, el tiempo de diagnóstico estandarizado es entre la semana 24 y 28 de gestación, donde se realiza una prueba oral de tolerancia a la glucosa de screening en toda chica embarazada. Toda mujer embarazada, entre semana 24 y 28 se tiene que hacer esta prueba de screening. Y se observa si no tiene diabetes gestacional o si tiene alterada la prueba, y en ese caso se hace el diagnóstico de diabetes gestacional. En principio, el tratamiento de la diabetes gestacional es hacerse muchos controles durante el día y hacer un plan de alimentación con los hidratos de carbono con menor índice glucémico que se pueda. Una vez que esto no se logra, porque no se logra, es decir, si esto no se logra, se usa insulina. La insulina es el único medicamento que se puede usar durante el embarazo. Cuando nace el bebé, digamos, tener una diabetes gestacional no diagnosticada, lo que genera es un bebé muy grande para la edad gestacional, y entonces son los bebés que aparecen, los super bebés de 5 o 6 kilos, que en realidad no son bebés saludables porque son tan grandotes, sino que son bebés que han pasado la diabetes de su mamá no diagnosticada durante la última parte del embarazo. Entonces, todos los esfuerzos en la alimentación, en el peso y eventualmente en el tratamiento están llevados a que la señora tenga un bebé que pese menos de 4 kilos. Más de 2,5 kilos y menos de 4 kilos. Ese es el rango entre 2,5 kilos y 4, el rango de un bebé con peso normal, que además, como durante el embarazo se programa el metabolismo de ese bebé y de sus hijos, porque la beba o el bebé tienen sus óvulos y sus espermatozoides, con lo cual ya la genética de sus hijos, la epigenética de sus hijos ya se marca en el embarazo. Es interesante que el bebé tenga un peso adecuado. Por eso se trata la diabetes gestacional, por eso se hace dieta, se frena el aumento de peso que puede tener la mamá en esa última etapa, y eventualmente se usa la insulina. Cuando nace el bebé, el 99% de las veces la diabetes desaparece. Es bueno hacer a los 2 meses un nuevo estudio, una nueva prueba de tolerancia a la glucosa, para que se sepa cómo quedó el metabolismo de esa mamá. Y lo que ocurre es que el 99% de las mamás no tienen diabetes. Lo que les queda a las mamás es como una tilde, como si uno tildara, bueno, yo tengo mayor riesgo de tener diabetes a futuro cuando tenga 55, 60 años, porque tuve diabetes gestacional. Y si tengo otros bebés, también uno apenas queda embarazado, hay que decirle a la obstetra, bueno, yo tuve en el embarazo anterior diabetes gestacional, así ya la obstetra
está un poquito más enterado, o vuelvo al diabetólogo que me siguió en el embarazo anterior. Así que es mayor riesgo, pero en general la mamá no se queda. Y ese mayor riesgo disminuye mucho si la mamá vuelve a un peso saludable y hace mucho ejercicio. Con lo cual volvemos a una diabetes tipo 2. Ahora, puede pasar que la diabetes se diagnostique antes de la semana 20, y entonces es una señora que ya estaba con diabetes, y antes de la semana 20 de embarazo, si yo ya tengo las glucemias altas, tengo una diabetes pre-embarazo, que se transforma en gestacional mientras dura el embarazo, y ahí muchas veces, si la glucemia empezó a subir en semana, qué sé yo, 10, o viene una mamá que tenía una prediabetes, una chica de 40 años que tenía una prediabetes, usaba metformina, quedó embarazada, bueno, ahí puede ser que ya tenga una diabetes de antes y a lo mejor tiene riesgo de quedarse con diabetes después del nacimiento del embarazo, del nacimiento del bebé. Pero en ese caso ya uno no hablaría de una diabetes gestacional pura, sino de una diabetes que además se embarazó, digamos, una persona que tenía diabetes y se embarazó. En principio, después está la persona que tiene, las chicas jóvenes que tienen diabetes tipo 1, que usan insulina y que en algún momento programan su embarazo. Es importante que tengan las hemoglobinas glicosiladas más bajas que puedan, en general cercanas al 7, para embarazarse, y por supuesto siguen utilizando sus patrones de insulina con ciertas modificaciones muy técnicas durante el embarazo, y por supuesto pueden tener bebés perfectamente saludables, cuidándose, y eso en ese caso es una pregestacional, es decir, una persona que tiene una diabetes tipo 1 en general, que se embarazó y durante todo el embarazo tiene controles probablemente mucho más estrictos. Pero bueno, la gestacional pura es aquella que aparece después de la semana 24, se diagnostica entre la semana 24 y la semana 28. Con respecto al huevo, ¿cuál era la pregunta, Marta? No sé, pusieron algo, vos mencionaste algo del huevo como comparativo. La verdad que a ver si la escribí, no me recuerdo. A ver. No, con respecto al huevo, lo que yo puse es que un huevo aporta 6 gramos de proteínas. Y que en principio cuando una persona empieza a tener problemas renales, empieza a tener elevaciones de la creatinina, tiene que cuidar sus proteínas animales, y en las proteínas animales no significa suspenderlas, pero sino cuidar las cantidades. Entonces, bueno, un huevo aporta 6 gramos de proteínas, y una porción de 100 gramos de carne, el tamaño de una hamburguesa de 100 gramos, aporta 20 gramos de proteínas. Entonces, como uno cuando empieza a tener temas renales debería comer 0,8 gramos kilopeso, si yo peso 80 kilos, tengo que comer 64 gramos de proteínas en el día, de los cuales la mitad serían de origen animal. Entonces ahí ojo, porque enseguida los animales suman pronto las proteínas, la cantidad de proteínas. Todo esto tiene un gramaje. Yo no les estoy diciendo ahora la explicación técnica, pero en realidad, si yo tengo que comer 30 gramos de proteínas animales por día, enseguida llego. En cambio, con las vegetales puedo comer un poquito más de alimentos que no llego tan fácil. Y una de las cosas más que yo siempre explico cuando hay alguien que está cuidando proteínas por un tema renal, está relacionado con que 6 frutas me dan 6 gramos de proteínas, y un yogur o un huevo me dan 6 gramos de proteínas. Entonces, cuando yo tengo que hacer restricción de proteínas, tengo que saber qué alimentos puedo elegir con mayor facilidad y cuáles tengo que tener en cuenta. Bueno, me habilitaron el... quería hacer una pregunta, sí. Sí, bueno, porque lo hice anteriormente. El 1 de septiembre tuve 460 de glucosa, que es mucho, nunca había tenido diabetes. Me recetaron gliclazida, 60 miligramos, que tome 2 a la mañana, 2 a la tarde. Y nada más, al tercer día perdí la vista. Completamente, perder la vista es no ver los mensajes de celular ni tampoco del cajero. Me lo sacaron, me daban a la mañana esta pastilla y me agregaron metformina, era lo que vine a decir. La situación seguía mal porque las glucosas bajaban al mediodía a 90. Yo me hice una dieta, me saqué todos los dulces, todo eso, por supuesto que no me habían dicho, me sacaron las harinas, nada más. No me recetaron ni que haga ejercicio ni nada. Hoy, a la fecha, mis valores no superan por día los 150. Pero ¿qué sucede? Al llegar al mediodía, llego a 111. Almuerzo y se pueden aumentar.
estoy nada más con metformina de 1 gramo, consulté a otro diabetólogo, a la mañana y a la noche. No me mandaron un régimen de comida, si bien como mis papás son diabéticos y conozco un poco esta enfermedad, lo empecé a hacer yo. ¿Cuál es mi pregunta? Yo no fui nunca diabética. Mi vista la estoy recuperando un poquito. Fui al oculista, me revisaron, no afectó la retina, no, me hicieron fondo de ojo, me hicieron todo lo que usted recién dijo. Yo por mi cuenta me hice los anteojos, porque si no, no puedo ver nada. No podía ver cajero, mensajes, nada. Televisión, nada. Es como que veía las cosas, pero nada. Al tercer día la perdí. Estoy con los anteojos que directamente pedí que me los hicieran yo, que me lo hicieran. El diabetólogo dijo, lo voy a recuperar, pero bueno, yo trabajo, soy abogada, trabajo, necesito mi vista. Estoy ahora recuperando la vista con los anteojos últimos recetados y necesito 3 pares de anteojos, intermedia, lejos, cerca, bueno, con todo el conjunto de los 7 pares de anteojos que tengo. Mi pregunta es, ¿yo puedo mejorar esto? Nunca fui, ¿qué puedo hacer? Me dicen, ¿haz ejercicio? Bueno. ¿Come esto? Bueno. ¿Voy a dejar de tomar la metformina 1 gramo, que es una pastilla así de grande? Entonces, esa es mi cuestión. ¿Puedo regresar a mi estado anterior haciendo algo? ¿No con medicación? Bien. Bueno, son varias preguntas juntas, Norma, gracias por tu pregunta. La primera con respecto a la vista. En realidad, cuando la glucemia, por la causa que sea, sube a 400, el líquido del ojo tiene 400 de glucosa. Y después cuando baja, que te bajó a 111, también baja la cantidad de glucosa. Estas alteraciones osmóticas, porque el azúcar es muy osmótico y lleva para un lado y lleva para el otro el agua, generan cambios en lo que se llamaría la agudeza visual. Entonces, mientras vos estés subiendo y bajando la glucemia, vas a necesitar 7 pares de anteojos, porque en 100 vas a necesitar uno y en 300 vas a necesitar otro. Si sube la glucemia, ya no vas a enfocar igual. Cuando la glucemia se estabiliza, en general también se estabiliza el humor acuoso con su cantidad de glucosa y uno ya necesita un solo par de anteojos o ya vuelve a recuperar eso. Está bien que te hayan hecho un fondo de ojo para evaluar que esto no es una complicación de la diabetes, porque vos tenés hace un poco tiempo diabetes, y para tener un problema en la retina hay que tener más tiempo. Pero sí es una cosa, ¿cómo te diría? Es una cosa que está relacionada con los cambios bruscos de glucemia, que te subió, que te bajó, etc. Cuando se estabilice, también se va a estabilizar ese humor acuoso y vas a ver bien. Vas a volver a ver con uno de los anteojos, digamos, no con toda esta cantidad que vos me decís. Hacer anteojos en ese momento, por supuesto que yo entiendo la desesperación, porque no podés ver bien, no podés enfocar, porque justamente le está pasando esto al ojo, pero después te vas a dar cuenta que ese anteojo que hiciste cuando tenías la glucemia muy alta, no lo vas a volver a usar. Porque bueno, no vas a necesitar ese enfoque o esa medición que te hicieron. Con respecto a tu tratamiento, el tratamiento básico, vos tenés algo muy importante que dijiste, tenés papá y mamá con diabetes, con lo cual tenés mucha carga genética. Una persona que tiene mucha carga genética tiene que redoblar la apuesta de ejercicio, casi vivir adentro del gimnasio, por decirlo, de la pileta de natación, y tiene que redoblar la agenda, no sé cuánto pesás, pero tenés que estar lo más delgada que pueda tu genética. Tenés que hacer todo el ejercicio y el esfuerzo por estar lo más delgada posible para poder con lo ambiental, poder sostener el peso genético de tener a papá y a mamá con diabetes, ¿no? Esto pasa muchas veces y esas personas que tienen más carga genética les cuesta un poco más prevenir, porque bueno, el páncreas dijo en algún momento voy a dejar de mandar la cantidad de insulina que se necesita. Ahora, si vos no estabas haciendo ejercicio y te había subido unos kilitos en la pandemia, esa puede ser tranquilamente la causa de 400. ¿Y cuánto vas a usar metformina? Bueno, esa es una pregunta que yo no lo puedo saber, pero se supone que si haces las otras cosas de manera bastante estricta, probablemente la metformina ayude y en algún momento habrá que charlarlo si se puede sacar o no. Tenía silenciado. Acá tenemos 2 preguntas que serían las últimas. Preguntan que con respecto al huevo si el problema es la yema y si uno puede comer sin límite, por ejemplo, las claras. Bueno, a ver,
Ahí está buenísima la pregunta. Cuando hablamos de grasas saturadas, el huevo tiene en la yema grasa saturada. Y cuando hablamos de la proteína por el riñón, los 6 gramos de proteína son la clara. Con lo cual, en principio, lo que yo les quiero decir es que hay que ser prudentes con los alimentos de origen animal. Nadie está prohibiendo el huevo, hay muchas recetas fantásticas que se hacen con él, pero la idea es que depende de dónde está uno, digamos. Si uno tiene diabetes y quiere regular las grasas saturadas, tiene que saber que el huevo las aporta. Y si uno está con un tema de que la creatinina sube, tiene que saber que, bueno, uno puede reemplazar 100 gramos de carne, que tiene 20 gramos de proteínas, por 2 o 3 huevitos que van a aportar 6. Es un reemplazo, pero no utilizar mucho huevo, mucha carne, etcétera, en el caso del tema renal. En realidad, todo eso hay que charlarlo con el médico y eventualmente charlarlo con respecto a una alimentación que sea, digamos, adecuada al momento en que esa persona está pasando. Bueno, después hay muchas modas, ¿no?, de comer toneladas de huevo para crecer el músculo en el gimnasio, que el 80% de eso solamente va a que el riñón trabaje un poco más, pero bueno, también, así como una persona que tiene función renal medio que se está complicando, tiene que comer 0,8 gramos kilo peso, si yo tengo un chico de 20 años sano que va al gimnasio y que quiere hacer pesas y que quiere crecer músculos, tiene que comer no 0,8 gramos kilo peso, sino 2,5 gramos kilo peso. Así que son alimentaciones totalmente distintas. El problema es cuando el chico pasa esa información y en realidad la recibe otra persona que está en otro estado biológico y tiene que hacer otra alimentación. Entonces hay un gramaje de kilo peso de proteínas para el crecimiento, para el desarrollo, para la adolescencia, para el chico que va al gimnasio y crece mucho masa muscular, para la embarazada, en la lactancia, en la diabetes, en los adultos mayores que empiezan con fragilidad. Las proteínas, gramos kilo peso, hay muchos gramajes kilo peso según el momento biológico. Bien. Acá preguntan, tengo 3 más, dice, ¿qué le sirve al oculista saber la hemoglobina glicosilada? Esa es una, bueno, muy interesante. Está muy bien que los oftalmólogos, no los oculistas, sino los oftalmólogos, los médicos oftalmólogos, pidan la hemoglobina glicosilada. Después de una hemoglobina, en una diabetes tipo 1, hemoglobinas glicosiladas superiores a 8,5 generan problemas en la retina más rápidamente. Entonces, por eso los oftalmólogos lo preguntan. En una persona que tiene diabetes tipo 2 pasa exactamente lo mismo. Probablemente con la medicación y con la dieta, etcétera, es más fácil que una persona con diabetes tipo 2 tenga una hemoglobina glicosilada más baja, más fácilmente, y entonces, bueno, si llega al oftalmólogo, el oftalmólogo le hace el fondo de ojo y le dice, vuelve el año que viene. En el caso de que uno tenga más dificultades para tener la hemoglobina glicosilada más baja, tiene que saber que el riesgo de alteraciones en los vasos pequeños, por ejemplo, alteraciones en los riñones, alteraciones en la vista, en los oídos, puede ser más frecuente o más rápido. Así que está muy bien que los oftalmólogos, porque es una forma de educación, es una forma de concientización, es una forma de poner la hemoglobina glicosilada en el lugar de control que tenemos nosotros los médicos. Así que es una muy buena pregunta, por eso lo preguntan, porque si uno dice, no sé qué hemoglobina glicosilada tengo, en realidad, bueno, la próxima míralo, que es un tema interesante. Y si uno dice, tengo 11 de hemoglobina glicosilada, anda urgente al médico a que esa hemoglobina hay que solucionarla, porque si no el año que viene vas a tener un problema en la vista. Es decir, ese es el significado. Y si uno dice, no, tengo 6,8 siempre, bueno, seguro que lo que encuentre en el fondo de ojo con respecto a la diabetes va a ser nada. Bien, siguiente pregunta. Y la última acá, le damos el pase a Marta. Tengo entendido que la grasa abdominal influye mucho y negativamente. ¿Cuál es la mejor manera de deshacerse de ella? Sí, dentro de esta parafernalia de que la insulina sale en gran cantidad porque el hígado no la escucha y el músculo no la escucha, la grasa también disminuye la posibilidad de que el hígado y de los otros órganos escuchen a la grasa abdominal. La grasa abdominal puede ser subcutánea, que es menos peligrosa, o puede ser visceral, que es la que está rodeando a las vísceras,
y que en general hace lo que ella quiere y es bastante mala. Entonces, ¿cómo se baja la grasa visceral? Bajando de peso, comiendo alimentos que tengan mayor proporción de agua, frutas y verduras, y haciendo ejercicio, especialmente más ejercicio aeróbico, aunque también algo de fuerza ayuda a alimentar los músculos y a que los músculos estén más activos. En el caso de la grasa visceral, el ejercicio aeróbico es muy adecuado, caminar, y bueno, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Caminar, comer saludable, bajar de peso, son como las grandes herramientas de la prevención, que las tenemos que conocer y practicar lo más que podamos. Bueno, eso ha sido todo, todas las preguntas. Gracias, Muchas Estrella. gracias. Súper Gracias a clara. ustedes. Ahora le vamos Muchas a gracias. dar el pase a Marta. Marta, espera un segundito que para que no se haga tan larga la grabación, la voy a cortar y empiezo a grabar nuevamente.